El tema que nos va a tocar atestiguar hoy, en boca de expertas y expertos, es uno de esos momentos que uno espera en este tipo de encuentros, que nos digan cómo, con qué y cuánto cuesta. Vamos a tratar de responder, nuestros expertos van a tratar de responder, ¿existe una experiencia para una receta para el bienestar? Y nos van a platicar de casos exitosos en los que ellas y ellos están involucrados. En breve, es decir, quizá al final nos encontremos con que a ese bienestar le encontramos algunos sustantivos. Así, para empezar, bueno, un anuncio, el primero en el orden iba a ser el profesor Paul Dolan, pero como ya están enterados, las videoconferencias se pasaron para el día de mañana. Así, vamos a iniciar con la presentación de Charles Seaford, coordinador del Centro de Bienestar en el Reino Unido. Promueve nuevas medidas de progreso social y las usa para estimular nuevos enfoques de políticas económicas. Tiene publicaciones Wellbeing Evidence for Policy, A Review, The Practical Politics of Wellbeing, Human Wellbeing and Priorities for Economic Policy Makers. Así, Charles Seaford, por favor. Buenas tardes. Forgive my Spanish. Discúlpenme, bueno, acabo de decir unas palabras en español, pero en realidad voy a hablar en inglés. Y, por supuesto, es un gran honor para mí que me hayan invitado a hablar aquí. Y no nada más, siempre es un honor cuando se nos invita a presentar a un congreso, pero debido a que, y además del mensaje al que está este congreso, en el que este congreso se centra, que es en relación a la importancia que también que tiene Jalisco al hacerse cargo de todo esto, es algo que yo quiero agradecer. Y bueno, a mí se me ha solicitado hablar sobre el tema de que si hay alguna receta para el bienestar, y quiero hablarles un poco de la experiencia que tenemos en cuanto a las políticas públicas y el bienestar y el seguir una receta para ello. La respuesta es que sí hay una especie de receta, aunque no se ha redactado por completo y ni siquiera se ha compilado un libro de recetas para el bienestar tampoco, pero sí hay muchísimas políticas públicas en relación al bienestar en una u otra forma, pero no siempre las nombramos como políticas para el bienestar. Hay mucha actividad en relación a esta agenda, pero voy a tratar de darles una probadita de lo que esto se refiere. Más bien va a ser un panorama muy general, y si hay preguntas, por favor, siéntanse en libertad de acercarse a mí o escribirme a la dirección que les voy a dar al final de mi presentación. Así es que, ¿qué hace una política para el bienestar? Voy a empezar por poner un límite a lo que es el bienestar. Ya se ha discutido mucho acerca de esto, pero quiero hablar de ideas muy, muy simples. Creo que alguien habló de que el bienestar no tiene que ser propiedad de los expertos. Cada quien es experto de su propio bienestar. Es un concepto así de simple, en donde, bueno, sí, tenemos una base para la economía en Londres. Pensemos en ella como lo que se refiere a vivir una buena vida, la vida que queremos vivir bien, y también los buenos sentimientos que se pueden tener a partir de ello. Eso es básicamente a lo que nos referimos con el bienestar. Y eso es lo que es el bienestar. Entonces, ¿cuáles van a ser mis políticas en cuanto a bienestar? Para poder vivir una vida buena, hay tres cosas que tienen que existir. Tenemos que tener las condiciones externas correctas. Si tenemos una vida en extrema pobreza o si vivimos en un área marginada, es poco probable que existan las condiciones adecuadas para que se pueda disfrutar de una buena vida. También tenemos que tener los recursos personales necesarios. Si estás muy enfermo, si sufres
sufres de alguna enfermedad crónica o si sufres de trastornos o problemas mentales o si eres muy pesimista en relación a la vida, es muy poco probable que puedas disfrutar de una buena vida. Entonces, ambas cosas, las condiciones externas y los recursos personales van a cimentar lo que se refiere a vivir una buena vida. Y las políticas públicas y los diversos programas que caen dentro de esta categoría, y algunos ya se han descrito aquí, están diseñados básicamente para crear las condiciones externas correctas y los recursos personales correctos que permitan que la gente disfrute una buena vida. Bruno Frey esta mañana hizo la distinción entre la idea de trabajar directamente sobre el bienestar y la idea de resolver problemas que evitan que la gente disfrute de su bienestar. Entonces, más que hablar y hacer de estas distinciones aquí, yo quiero hablar principalmente de lo que tiene que ver con las condiciones externas y los resultados personales, y los recursos personales, perdón. Y bueno, la siguiente. Ahora, hay una pregunta en cuanto a qué significa receta. Bueno, yo no quiero ser tan literal, más bien quiero seguir la metáfora de esto un poco, porque creo que es una metáfora muy buena la de utilizar la palabra receta. Una receta cuenta con 3 elementos: los ingredientes, las proporciones y el método. Ahora, los ingredientes que importan aquí ya lo sabemos, ya los mencionaron aquí los diferentes impulsores. Se ha hablado de cuestiones críticas, los impulsores, se han identificado 6 impulsores básicos. Hemos escuchado de todo esto y un gran cuerpo de investigación. No quiero dedicar tiempo a identificar las proporciones. Es un poquito más tramposo encontrar la proporción correcta de cada ingrediente. ¿Por qué? Porque siempre va a haber que yo quiero un poquito más de esto o tengo que compensar con esto otro para que entonces esta diferencia se resuelva. Esto va a ser más difícil. Y finalmente el método, el amasarlo todo en una política que se pueda cumplir, que se pueda llevar a cabo. Y para eso vamos a necesitar un buen chef. Un método siempre va a requerir habilidades políticas para el desarrollo de políticas y para la implementación de estas mismas. Nada dentro de la agenda del bienestar es algo que no vaya a determinarse de esta forma. Entonces, vamos a ver la evidencia en relación a 28 ingredientes. Yo no estoy sugiriendo que esto sea ni que apliques esto al pie de la letra, pero el objetivo de esto es recordarnos de que hay evidencia en cuanto a los ingredientes. Yo tengo aquí 28, podrían ser 31. Bruno Frey nos dijo en la mañana que son 31, pero quizás hay muchos más que podríamos ir identificando. Pero hablando en términos amplios, bueno, todos ustedes pueden hablar de estas condiciones, las materiales, las incluimos aquí, el dinero, cosas que se pueden comprar con el dinero y la actividad, a qué se dedica uno su tiempo, qué hace, la salud, las relaciones, que ya se han enfatizado mucho en este congreso, el ambiente local, cómo es el lugar donde vivimos y la sociedad en su conjunto, aspectos más amplios de la sociedad como un todo. Estos son los ingredientes vitales para el bienestar. Pero bueno, es suficientemente fácil enlistarlos. La pregunta es, como ya yo dije, ¿cuáles van a ser las proporciones? ¿O qué es lo que va a importar más en determinadas circunstancias? ¿Cuáles pueden ser las compensaciones? Y todos son deseables, claro que lo son, pero bueno, ¿qué es lo que tienen que tomar en cuenta quienes hacen las políticas? Y también si decidimos, por ejemplo, que vaya a elevar el salario mínimo, por ejemplo, en un país para que todo el mundo tenga un ingreso decente, esto va a impactar en el desempleo. ¿Y cuál es el impacto? Y así es importante ver que todo lo que hagamos tiene un impacto. Y si decimos que queremos crear más empleos, esto puede dañar el medio ambiente. Esas son cuestiones que tenemos que considerar y la cuestión es que el bienestar nos puede dar una mejor herramienta que las que hemos tenido en el pasado para poder resolver este tipo de cuestiones. Idealmente, en lo que tiene que ver con la economía, lo cual es una disciplina que hoy se está construyendo, se está haciendo investigación en cuanto al bienestar y cuáles son sus ingredientes. En cuanto a la economía del bienestar, esta nos puede proveer las herramientas. Aquí vemos este diagrama que nos habla de lo que ya se reportó a inicios de
este año, en donde vemos el número de personas que en este caso tenemos a la persona que esté a cargo de servicios sociales en el Reino Unido. Él ha sugerido una nueva forma de considerar las políticas. Básicamente la idea que nos da es que para cualquier política dada debemos considerar su impacto, una gran gama de dominios y una gama de impulsores o ingredientes para lograr el bienestar, y de ahí tenemos que considerar cuál es el impacto de cada uno. También tenemos que considerar la importancia relativa de cada uno de estos impactos en relación a la satisfacción de vida, de donde se toma esta forma para medir el bienestar, y entonces anexamos todo esto y vamos a tener en sí impacto de la política sobre la satisfacción de la vida. Podemos decidir entonces si la política A es mejor que la política B, o si la política B fue la peor, o si no ejerce ninguna acción. Esta es una nueva forma de considerar las políticas, y no se trata nada más de tomar en cuenta los diferentes ingredientes del bienestar con los cuales ya estamos familiarizados, sino de poder integrarlos en una nueva forma de análisis también. No hemos llegado ahí, seguimos trabajando especialmente para tener una herramienta analítica, pero también en cuanto a cómo está organizado el gobierno, porque si pensamos en esta lista, déjenme volver a la que mostré aquí en esta pantalla. Si pensamos en esta pantalla, por lo general la gente piensa que en la educación, y la gente también está pensando en la salud o en el medio ambiente local. Entonces es difícil lograr hacer que todos estos elementos trabajen juntos, porque no es nada más que la gente hable unos con otros o que se den ciertas cosas. Entonces, así, con esto, vemos que esto no está sucediendo. Ciertamente en el Reino Unido no está sucediendo, en ningún lugar en donde yo esté consciente, del que yo sepa, pero es allá hacia donde nos vamos. Definitivo vamos en esta dirección. Y a la larga, una vez que tengamos las herramientas bien colocadas, va a ser posible desarrollar un programa para gobierno, para lograr el bienestar de forma coherente. Y va a suceder debido a este entendimiento en detalle que ya tenemos, que se basa en un nuevo paradigma del tipo de los que ya se han discutido aquí desde ayer, en donde el crecimiento económico ya no se está considerando como el único, sino que hay otros objetos que pueden considerarse a nivel entorno, a nivel ambiental. Pero el problema es colocar estas herramientas en su lugar y según este paradigma. Todo se refiere al futuro, pero yo sé que la receta se refiere a hablar de qué es lo que podemos hacer mientras tanto, porque nada va a suceder si nosotros vamos a depender totalmente de los afectos. No podemos esperar a que haya herramientas nuevas que se desarrollen con nuevas formas de hacer cosas para que llegue el nuevo paradigma. No, tenemos que empezar ahorita ya a trabajar para que entonces sigamos haciendo lo que ya estamos haciendo y que esto se vaya acumulando. Quiero hablarles, por lo tanto, de cuatro áreas que son las que las que hemos considerado y son diferentes. El punto es que son diferentes y, sin embargo, son diferentes arreglos de todos los elementos que pueden acomodarse para lograr el bienestar. Programas que pueden influir en el comportamiento. Estos programas pueden incrementar a su vez el bienestar de la gente. Estos pueden ser hechos a nivel pocas personas en comparación con aquellos programas que pueden incluir a todas las personas de un país, pero siguen siendo poderosos en donde haya una priorización por parte del gasto público. Si vamos a asignar dinero, si lo gastamos en esto, lo gastamos en este otro, y si en realidad esto puede resumirse a quién sabe, quién conoce a quién o cuáles son las influencias que se tiene. Por ejemplo, en Londres hemos estado gastando enormes cantidades de dinero por una nueva galería de arte, y no tanto porque sea en relación del arte, pero sí el arte en sí trae alguna promesa en relación al bienestar, y sí sabemos cómo funciona el mundo, pero también hay otras cuestiones ahí. Entonces el bienestar, a final de cuentas, tiene que ver con esto, pero no tanto como quisiéramos. Hemos hablado también ya de la importancia de la ciudad y los programas que ellos tengan para promover el bienestar, y también algo que es sumamente importante son las políticas económicas que van a impulsar dicho bienestar. Y digamos que, primero que nada, tenemos un par de programas que pueden influir en el comportamiento de la gente. Las 5 formas de lograr el bienestar son una referencia que hemos visto ya en presentaciones previas. Las 5 formas de lograr el bienestar tienen que ver con
que básicamente son 5 tipos de acciones que la gente puede llevar a cabo o comportamientos que la gente puede asumir, que pueden demostrar a partir de evidencia cómo esto mejora el bienestar, que se conectan, es decir, en esta forma se conectan con otras personas, se mejoran las relaciones, se pasa tiempo con otros, incluso se conectan gentes que no se conocen, y esto puede incluir el trabajo voluntario, el disfrutar de actividades en clubs, hacer ejercicios, ser activos. Hay un aspecto muy importante, el de darse cuenta que tiene cuestiones que tienen que ver con el bienestar, es decir, volverte consciente de lo que hay alrededor de ti. Alguien ya ha hablado de esto desde ayer, hoy, y vemos que simplemente estar consciente de lo que pasa a nuestro alrededor nos pone alertas, y esto es muy, muy importante porque mejora el bienestar. Hay que seguir aprendiendo. Todos tenemos una curiosidad innata, y desde niños, cuando somos niños es muy fuerte, después se debilita, pero si la cultivamos se fortalece, y entonces es algo que también puede promover el bienestar. Y esto ya se ha mencionado varias veces aquí, ya mencioné el trabajo voluntario, contribuir con dinero, hay varias cosas, darnos a nosotros mismos, ser generosos en diferentes situaciones pueden mejorar también el bienestar, porque bueno, esto no necesita mucha explicación. Todo mundo entiende que esto impulsa el bienestar. Ahora, estos 5 comportamientos puede uno comprometerse en relación a esto. Ha pasado ya en el Reino Unido y de hecho también en Nueva Zelanda. Esto tiene muy buenos impactos. Ha empezado a funcionar muy bien, pero obviamente hay un programa que ya se ha mencionado varias veces en esta conferencia, en este congreso ya se ha hablado. Voy a hablarles brevemente de esto, pero básicamente la Lotería del Reino Unido provee fondos a proyectos designados. No está funcionando bien. Bueno, me piden que me acomode mejor el micrófono. Bueno, entonces digamos que en el Reino Unido la lotería provee fondos, hace muchos, ya sabemos que hay mucha gente que compra boletos de lotería, y parte de los fondos que van a la lotería se utilizan para proyectos que tienen como objetivo cambiar el comportamiento e incrementar el bienestar. Y básicamente estos han funcionado bien, y los proyectos tienden a funcionar mejor. Hay proyectos que tienden a funcionar mejor, que tienen que ver con, como lo pueden ver aquí, ven las formas de las 5 formas de relación, y las podemos ver en forma separada, por ejemplo, como la gente aprende nuevas habilidades, o si ofrece su trabajo voluntario, o si regala su tiempo, o gente sociable, gente que se conectan unas con otras. También se incluyen aquí las actividades físicas, y es muy interesante que los proyectos también, por ejemplo, tienen que ver con cosas que ellos proporcionan y cosas que reciben. También a nivel comunitario pueden tener lo que tiene que ver con las 5 formas de bienestar. Entonces, no voy a hablar de esto, pero nada más quiero decir que en el Reino Unido el análisis sobre el bienestar se ha utilizado para priorizar el gasto público dentro de los diferentes departamentos gubernamentales. Así es que estamos dentro de la cultura de los departamentos, en donde hay diferentes formas de subsidiar que pueden analizarse en cuanto al bienestar al que se asocian con las actividades culturales que se vayan subsidiando. Entonces, por ejemplo, a nivel participatorio, con actividades que simple y sencillamente pueden tener alto impacto en el bienestar y que pueden ofrecer resultados e indicar que ahí se debe priorizar. De nuevo, la planeación urbana, muchos de estos ingredientes, como ya dije, algunos los tengo aquí resaltados en rojo, influyen o pueden influirse a partir de cómo se diseñan las ciudades. Y a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí podemos observar entonces cómo la planificación de la ciudadana, la planificación en una ciudad puede llevar a un éxito en cuanto a la implementación de estos aspectos. Sí funciona en algunos casos, no siempre es así. También el tiempo para trasladarse de un lugar a otro. En primer lugar, en esta lista tenemos lo que es vivienda y lo que es el acomodo para las familias, los espacios, y luego tenemos ahora sí el tema de tiempo de traslado.
cuáles son las políticas adaptadas a las situaciones, a las necesidades y también el diseño del espacio público para que el transporte se adapte. También tenemos espacios verdes, incluso en espacios no tan fáciles, en los cuales hay mucha densidad poblacional. Y la planificación de la ciudadanía puede programarse. Es una clave, es un campo de batalla para el bienestar. Son muchos valores o situaciones que se pelean entre sí para ver cuál es el más importante, de qué manera uno resalta más que el otro, y de esta manera se genera una economía próspera cuando se pueden conjuntar todos. Tenemos políticas económicas con diferentes efectos. Y aquí en esta lista hay algunos datos que ya se han mencionado, de hecho, anteriormente. Y el enfoque tradicional, también se ha comentado esto, que tiene que ver con los mercados eficientes y el crecimiento, que no necesariamente llevan a un bienestar. La siguiente, por favor. Y obviamente hay otros factores que tienen importancia o que se deben de tomar en cuenta en Latinoamérica. Tenemos la satisfacción o cómo podemos mapear o graficar la satisfacción y otros factores relevantes en los resultados de las encuestas. Entonces, una gran cantidad de ingredientes es lo que debemos siempre tener presentes para poder lograr el éxito. Ahora, la política, bueno, aquí tenemos 8 puntos de la gran lista que teníamos anteriormente. Sabemos que las políticas no es algo nuevo, no es algo reciente, sino que tiene que ver con una agenda democrática social bien establecida y se tiene, por ejemplo, buenos empleos, un ingreso decente o ingresos que no lleven a la gente a tener faltas o que no tengan acceso a servicios, también un buen sistema de seguridad, también una buena gobernabilidad o gobernanza. Entonces, todos estos aspectos nos llevan a entender que si podemos confiar en el gobierno, se puede llevar a cabo de mejor manera. Esto se puede hacer a nivel regional y no tanto nacional. Por ejemplo, por una gran cantidad de razones, es interesante que las decisiones de una ciudad se tomen a este nivel. Para de esta manera que haya cercanía. Y esto tendría un impacto muy importante en el bienestar también. Para resumir, hay una gran cantidad de actividades que están sucediendo en este momento y a veces no se denominan o se titulan bienestar como tal, pero sí van con ese enfoque o con ese objetivo en mente. Por ejemplo, planear o nuevas políticas. Bueno, muchas veces el término como tal no se menciona, pero el trasfondo es que el bienestar es parte de la agenda. Hay herramientas entonces que nos permiten unir todo esto y tomar diferentes recetas y ponerlo en un recetario para de esta manera que sea más eficiente. Entonces es como tomar lo mejor de cada uno de estos aspectos y poder aplicarlo. ¿Qué podemos hacer entonces ahora? Bueno, hemos llegado al momento ideal para poder revelar estas recetas y algunas que no han funcionado, no utilizarlas, y las que sí, o tomar lo bueno de las que sí para poder crear este recetario. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Charles. En verdad nos presentó una receta increíble. Muy bien, muchas gracias. Además se atuvo perfectamente al tiempo, con todo y que lo recortamos 5 minutos antes de que empezara la reunión. Muchas gracias dobles. Ahora escucharemos a José de Jesús García Vega. Es doctor en Economía por la Universidad de Texas A&M y es profesor titular en el Departamento de Economía de la Universidad de Monterrey. Dirige el Centro de Estudios sobre el Bienestar en esta universidad, que se enfoca en el estudio de la calidad de vida y el bienestar subjetivo en México. Es miembro de los consejos directivos de la International Society of Quality of Life Studies y del Community Indicators Consortium. Es parte del grupo de 100 investigadores a nivel mundial que participaron en el Libro Mundial de la Felicidad. José, si nos haces el favor, gracias.
Muchas gracias. Y después de alrededor de 40 ponentes, pues tenemos una ventaja y una desventaja. La ventaja es que nos podemos ir rapidito con las cosas que ya dijeron. La desventaja es que aquello que traíamos que se veía muy padre, pues ya no lo podemos decir porque ya lo dijeron. Pero bueno, una de las cosas que me voy a robar es de nuestros visitantes extranjeros y voy a decir good afternoon. Y estas son las únicas palabras que me sé en inglés. La otra cosa que me quiero robar de Charles es precisamente la receta, los ingredientes de la receta o los elementos de la receta, que son la lista de ingredientes, el buen cocinero, las medidas y luego el método. Yo creo, y tratando de hacer una analogía, tal vez si tenemos un elemento podemos llevar a cabo una buena receta, y el buen elemento es el cocinero, y él se va a encargar de seleccionar los ingredientes, de hacer el método y de sacar las medidas y todo eso. ¿Y quién es este cocinero para poder generar bienestar en las comunidades? Es la gente. Y eso se lo robo a Robert, que lo dijo a mediodía. Indicadores vamos a tener muchos, elementos, metodologías vamos a tener muchos, pero si no tenemos la participación de la gente, difícilmente vamos a poder hacer un cambio. La primera, por favor. ¿Por qué el bienestar subjetivo? Hemos hablado mucho de bienestar subjetivo, son de las cosas que me robaron, entonces tuve que acomodar un poco la presentación, pero es una discusión relevante. Creo yo que por ahí hay quienes han dicho que hay que tener mucho cuidado, y coincido, hay que tener mucho cuidado, pero el bienestar subjetivo es muy relevante, la felicidad es muy relevante. Los mexicanos somos muy felices, los latinoamericanos somos muy felices y nos sentimos orgullosos de ser felices, queremos ser felices, entonces el bienestar subjetivo y la felicidad es un elemento que debemos de discutir. No es una discusión ociosa, no es una discusión superficial. La felicidad es muy importante. La felicidad puede traer beneficios a largo plazo, ya lo hemos visto, ayer tuvimos una manifestación aquí de protesta. Si generamos niños felices, vamos a tener adultos felices y vamos a tener menos corrupción, vamos a tener menos violencia, de seguro. Vamos a tener muchos beneficios a largo plazo. Ciertamente hay que respetar la individualidad. Si hay gente que no quiere ser feliz, adelante. Es algo que debemos de respetar. Pero también tomo lo que dijo Leo Bormans, que es necesitamos un llamado a la acción. La felicidad no nos va a llegar. Tenemos que trabajar para poder lograr lo que nosotros queremos, ese estado de bienestar que nosotros queremos. La siguiente, por favor. Inicio con algo sencillo de parte de una persona que ha logrado cosas no tan sencillas. Bill Gates. En su carta de 2013, Bill Gates decía algo así como que es asombroso lo que podemos avanzar si tenemos una meta clara, si tenemos indicadores y luego impulsamos para poder llegar a estos indicadores. Meta clara, indicadores y después un monitoreo para ver cómo vamos. Parece bastante lógico, pero lo que dice él después es exactamente esto. Parece bastante lógico y bastante sencillo, pero es asombroso lo difícil que es hacerlo bien y lo raro que es que lo haga la gente, ¿sí? Y lo vemos en las empresas, en los gobiernos, inclusive en las familias. Lo que sigue, por favor. Stiglitz, que es uno de los que más nos han ayudado a promover este tema de bienestar subjetivo o de bienestar integral, nos dice que las métricas, además de decirnos cómo vamos, nos sirven de guía. Entonces, los indicadores y las métricas son muy importantes y la verdad es que quienes tenemos algo de tiempo estudiando el bienestar subjetivo y propugnando porque se mide el bienestar subjetivo o el bienestar integral, nos da mucho gusto que hoy en día gobiernos como el de México, Inglaterra y algunos otros o muchos otros tengan ya dentro de sus mediciones oficiales el bienestar integral o que incluye el bienestar subjetivo. No les voy a decir, ya hemos hablado mucho de la necesidad de ir más allá del PIB. ¿Por qué? Porque tenemos que incluir una serie de elementos. La siguiente, por favor. Entonces, si tomamos esta declaración de Bill Gates de 2013, tendríamos que
destacar 3 cosas. Primero, necesitamos tener una meta clara, después medir lo realizado y después tratar de impulsar el avance hacia estas metas. Me voy a referir a estos 3 elementos de una manera muy breve. ¿Qué es tener una meta clara? Bueno, tal vez algunos de ustedes estén de acuerdo, tal vez no, pero hace mucho tiempo los utilitaristas nos decían que el mejor gobierno es aquel que genera el mayor bienestar para el mayor número de personas. No sé si hay alguno de ustedes en esta sala que esté en contra de esta declaración, pero en lo particular a mí me gusta mucho. Entonces, ¿cuál debe ser la meta de los gobiernos? ¿Cuál debe ser la meta de las comunidades? Bueno, progreso, desarrollo, felicidad, calidad de vida. El punto es, sabemos nosotros y saben los gobernantes qué son estos conceptos. O sea, cómo se miden, qué implican, quiénes los definen. Pues creo yo que es una buena pregunta. Hay que medir lo hecho, o sea, hay que tener indicadores. Y los indicadores son bien importantes. Yo siempre que platico de esto, de los indicadores, les digo, si ustedes están tratando de bajar de peso, ¿qué es lo que hacen todos los días en la mañana? O al menos eso es lo que yo hago, ahora que mi mujer me puso a dieta. Voy a la báscula, ¿sí? Mido cómo va mi peso, ¿ok? Entonces, lo que medimos es bien importante. Lo que medimos refleja lo que a nosotros nos interesa, ¿sí? Entonces, bueno, si a los gobiernos les interesa el bienestar de la gente, pues creo yo que tienen que medir esto. Lo que no se mide no se puede mejorar, ya lo dijeron ayer. Y lo que se mide le ponemos mucha atención. Por ahí hay quienes dicen que una vez que tenemos un martillo, a todo le vemos cara de clavo, ¿sí? Una vez que tenemos una medida, la queremos utilizar para todo. Espero no herir susceptibilidades, pero en 2009, después que apareció el reporte Stiglitz, que ya nosotros habíamos hecho algo de medición de calidad de vida, me invitaron a Los Pinos a platicar, no voy a decir con quién, pero con gente de ahí, y les decía yo, ¿cuál es su política social? ¿Vivir mejor? Bueno, yo les pregunto, ¿qué es vivir mejor? ¿Cómo se mide si estamos viviendo mejor? Llevan 3 años. ¿Saben si estamos mejor que hace 3 años? Les quedan 3 años. No tenemos ninguna medida subjetiva y uno de ellos, el jefe de ellos, dice, ¿cómo que no tenemos ninguna medida subjetiva? Les digo, fuera del índice de confianza del consumidor y confianza del productor, no hay ninguna medida subjetiva. Excuso decir que ya no me volvieron a invitar. La siguiente, por favor. A mí me gusta mucho este diagrama del paraíso de Míkalos. Le damos 2 y Míkalos nos presenta este esquema en donde dice, podemos nosotros imaginarnos que existen 2 dimensiones, la dimensión de condiciones de vida, digamos materiales, y la dimensión de percepción o de satisfacción con lo que tenemos. Si tenemos condiciones bajas y estamos desagusto o enojados, pues esto se llama el infierno real, ¿sí? Si estamos con condiciones buenas y estamos satisfechos, ese es el paraíso real, así le llama Míkalos, el paraíso real. La siguiente, es muy interesante la siguiente, dice Míkalos, tenemos condiciones objetivas buenas y estamos desagusto, ¿sí? A eso se le llama, o él le llama el infierno de los tontos. Es quizá, o nos decía Stiglitz en una de las reuniones que tuve oportunidad de escuchar una de sus conferencias, decía, eso es lo que me decía el presidente Sarkozy. ¿Qué pasa o qué podemos hacer? Porque ahora que mis indicadores macroeconómicos están mejor que nunca, la gente está desconforme y está en la calle, ¿sí? Entonces podemos estar dándole a la gente muchas cosas, ¿sí? Y no es lo que necesita. Entonces tenemos que medir el bienestar subjetivo. El siguiente cuadrante, Míkalos le dice el paraíso de los tontos. Mi vida. Pocas condiciones objetivas y todos felices. Aquí podríamos encontrar muchos lugares en México, ¿verdad? Paraíso de los tontos. Una vez platicaba con unos amigos aquí de la UDG y me dice, pero los tontos muy tontos aquí. ¿Qué es el paraíso real? ¿Qué es lo que debemos de buscar? Una más, el paraíso real, pudiéramos llamarle calidad de vida, ¿sí? Esto es lo que todos los gobiernos deberían de buscar. No nada más lo objetivo, y hemos estado hablando del índice de desarrollo humano y hemos hablado de dinero y de condiciones materiales. No nada más felicidad, no nada más bienestar subjetivo, sino una combinación de ambos. La que sigue, por favor. El impulso hacia las metas. Este es un modelo, por ahí hace rato presentaban como ejemplo lo que hace Jacksonville,
que es son de las comunidades que desde hace más de 30 años miden la calidad de vida. Y ellos estaban haciendo un plan hace un par de años y decían, primero necesitamos una visión, después necesitamos conocimiento, después necesitamos el plan, acción, medir, evaluación y nuevamente. Este es un ciclo que no termina. Así es como vamos a avanzar a la meta. La siguiente, por favor. ¿Y qué decían? Bueno, necesitamos una relación de confianza entre los gobiernos y los ciudadanos. Los ciudadanos, pues acordamos con cumplir con nuestras obligaciones, que son pagar impuestos y no causar problemas. Está difícil, pero bueno. En retorno, la ciudad o el gobierno trata de tener las condiciones necesarias para que los anhelos de los ciudadanos puedan florecer. La ciudad no nos va a dar la felicidad, pero sí va a generar las condiciones propicias para que nosotros podamos ser felices y podamos florecer. Entonces, esto es un contrato entre estos dos elementos, ciudad y ciudadanos, en donde podemos nosotros llegar a generar un ambiente propicio para ser felices. Rápidamente les platico de un índice de calidad de vida que desarrollamos nosotros en 2008, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública y el Centro de Estudios sobre el Bienestar de la Universidad de Monterrey. Generamos un libro por ahí. Estos son los indicadores. La siguiente, por favor. Estas son las dimensiones. Hicimos un consenso. Por aquí está Joaquina Palomar, Mariano Rojas, estuvieron en ese tiempo ayudándonos. Definimos 7 dimensiones para poder generar lo que es un bienestar integral o calidad de vida. Esto fue en 2008. El reporte Stiglitz salió en 2009 y tenía estas 7 dimensiones y una más, o sea que nos copiaron. Pero bueno, por ser Joseph, bueno, se lo dejamos ahí. No hay problema. La siguiente, por favor. Adelante. ¿Qué hicimos? Bueno, hicimos una medición a nivel nacional, sacamos este libro, después nos hablaron de Colima. Y en Colima hicimos una metodología bastante interesante, como diría Charles, o sea, tenemos los ingredientes, vamos a hacer el método, vamos a buscar un consejo ciudadano, vamos a medir, vamos a ponerlo público los resultados para que la gente los vea, los critique, nos diga qué hace falta. Nos cambiaron al secretario de Planeación y hasta ahí llegamos. Pasamos a la siguiente, después nos buscaron también de San Pedro Garza García y volvimos a medir la calidad de vida, hicimos también una consulta con el Consejo de Desarrollo Social, con el Consejo Ciudadano. Aquí estuvo interesante porque nos dijeron, bueno, estos dominios le hace falta algo, ahorita les digo qué. Aplicamos, aquí sí publicamos los resultados, hubo crítica de la prensa. Claro que ellos se fijan en otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, nosotros lo que queríamos invitar a la ciudadanía es que se sumaran a esta definición de los dominios y de los indicadores importantes para medir la calidad de vida. Bueno, con los municipios es algo difícil porque duran 3 años nada más. Entonces la idea era hacerlo otra vez año con año y ligar los resultados a las acciones de política pública. Bueno, se incorporó en la Agenda de Desarrollo Social y bueno, todavía está pendiente esa vinculación, ahí se avanzó un poquito más. La siguiente, por favor. ¿Qué nos pidió San Pedro? Nos dijo, nos interesa mucho el bienestar familiar. Entonces hay que incluir un dominio. Y eso fue un ejercicio interesante porque, como les digo, la idea de un índice de calidad de vida o de una medición de calidad de vida. Jacksonville no tiene un índice, tiene simple y sencillamente alrededor de unos 100 indicadores. Nosotros propusimos un índice, pensamos que un índice es algo más fácil de manejar, lo podemos descomponer en dominios, lo podemos descomponer en indicadores, podemos hacer algunas comparaciones como ahorita les voy a mostrar. ¿Sí? ¿Cuál es la razón de un índice? La gente lo entiende, es como el índice de inflación. Alguien nos criticaba y nos decía, pero es que ¿cómo vas a poner objetivo y subjetivo juntos? Bueno, un índice de inflación es como comparar manzanas con peras. Pues un índice de inflación checa los precios de las manzanas y de las peras, ¿sí? Y el índice de inflación nos sirve hasta para determinar los incrementos salariales y demás. Entonces, pues no le veíamos mucho problema. Le damos a la siguiente, por favor. Podemos
desglosar este índice por dominios, por indicadores, y luego lo podemos desglosar por demográficos. Sí, aquí lo estoy viendo. Y podemos hacer comparaciones y podemos enfocar los resultados y podemos enfocar las acciones de política pública. Lo que aquí les muestro es la comparación que hicimos por clases sociales y no es sorprendente, pero en el tema de seguridad, la clase social más baja era la que tenía una calificación más alta. Pues sí, como que tienen menos que perder, ¿verdad? Y la clase social alta, pues sí estaba un poquito bajo. La siguiente, por favor. El objetivo sí importa, así como cuando dicen por ahí que el tamaño no importa. Bueno, aquí el objetivo sí importa. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues depende qué es lo que queremos medir y qué es lo que queremos mejorar. Haciendo un análisis de regresión, ahí muy sencillo, no nos fuimos muy lejos, pero veíamos, por ejemplo, cuáles son los elementos que definen o que inciden más en la felicidad. Ustedes pueden ver ahí, salud, la calidad de los servicios públicos, la facilidad para transportarse en la ciudad, los espacios recreativos y deportivos, ¿sí? Eso incidía más en la felicidad. Preguntamos también en general, ¿cómo evalúas la calidad de vida en San Pedro Garza García? Entonces, ¿cuáles eran los determinantes? Servicios de salud, qué tanto le alcanza su ingreso, la seguridad, satisfacción con el alcalde, y ahí hay otros elementos. Había una tercera pregunta para medir qué tan buena vida había en San Pedro Garza García, y la pregunta era, ¿desearía usted pasar? ¿Qué tan probable es que usted deseara pasar el resto de su vida en esta ciudad? ¿Sí? Entonces, también una calificación del 1 al 10. ¿Y qué era lo que más incidía en esto? La eficiencia de los servicios públicos, la calidad del medio ambiente, la satisfacción con la vida familiar. ¿Okay? Ya vamos a terminar. ¿Lo voy a dejar tiempo? ¿Está bien? Bueno, ¿qué es lo que nos queda o cuál es la receta? Necesitamos indicadores, necesitamos medir y monitorear. Hemos tenido experiencias de medición que son muy interesantes, podemos comparar entre los grupos demográficos, pero si no tenemos nosotros una secuencia de mediciones, un monitoreo a través del tiempo, difícilmente vamos a saber si estamos avanzando y si las acciones de política pública realmente están rindiendo. Necesitamos saber también cuál es el objetivo. Y otra vez, si tenemos nosotros a la comunidad y a las personas involucradas en este proceso, ellos pueden definir cuál es su concepto de bienestar, cuáles son los elementos de bienestar que les interesa, ¿sí? No creo que en una comunidad digan que quieren ser infelices, yo creo que van a querer tener bienestar y tener calidad de vida, ¿ok? ¿Cómo se mide eso? Pues que nos digan ellos, ¿ok? Que nos digan ellos y que nos digan los expertos y vamos a hacer una combinación, ¿ok? Las cuestiones subjetivas la gente no la puede decir, las cuestiones objetivas no la pueden decir los expertos. Necesitamos definir qué medir y a qué nivel medir, ¿sí? Felicidad, calidad de vida, pero también a qué nivel. Lo que está haciendo el INEGI es fabuloso, medir a nivel nacional, ahora lo van a medir, vamos a tener mediciones a nivel estatal, pero necesitamos medir a nivel comunitario. A nivel comunitario es donde se dan los cambios. Si el INEGI nos dice que somos felices o infelices, va a ser muy difícil que a nivel comunitario hagamos algo. Necesitamos bajarlo a nivel comunitario, bajarlo al nivel de las ciudades, ¿sí? Las ciudades son las que tienen, los municipios son las que tienen la posibilidad de hacer realmente un cambio en el bienestar de las personas. Después, ya que tengamos estas mediciones, las mismas personas, la misma comunidad puede encargarse de revisar si las políticas públicas están encaminadas a mejorar estos indicadores o no, y después estas mismas personas serán capaces de premiar o de castigar a aquellos servidores públicos que se supone que su función principal es elevar nuestro bienestar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, José, y gracias también por la economía en el tiempo, la puntualidad en lo presentado. Ahora toca el turno a Olegario Sáenz Batalla,
economista y coordinador de la Unidad de Análisis del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Ha participado en la elaboración de planes nacionales de desarrollo de esta entidad a partir de 1994, así como en múltiples investigaciones y diagnósticos de la realidad socioeconómica costarricense, en particular aquellas relacionadas con la elaboración de índices relativas al nivel de desarrollo en los ámbitos general y más recientemente en los de la niñez y adolescencia. Así, Olegario, si nos haces el favor. Muchas gracias. Primero que todo, quiero agradecer a las autoridades del Estado de Jalisco la invitación a este evento en un estado tan hermoso como lo de la República Mexicana. En segundo lugar, me parece que la presentación, por favor. Ya. Voy a ser hereje, a diferencia de los expositores previos que han estado en este seminario, y voy a hablar un poco de medición, de índices, de formas de medir, como nos estaba diciendo de previo el compañero José de Jesús, que es importante medir. La medición subjetiva es muy importante, sin embargo, para la política de Estado también lo es tener una idea, y una idea no solo a nivel general, sino una idea a nivel local. Tenemos entonces bienestar objetivo, bienestar subjetivo. La frase que aparece ahí del magazine de Forbes se refiere a una encuesta que hizo una estudiosa entre un conjunto de estudiantes de variados países y efectuó una medición de bienestar subjetivo, dentro de la cual Costa Rica salió rankeado como el número 1. Entonces, en términos de bienestar subjetivo, si quiere ser feliz, vaya a Costa Rica, y no solo por el fútbol. Muy bien, la siguiente, por favor. La exposición va a considerar 3 aspectos fundamentales. Las partes de consideraciones generales a nivel de lo que es la elaboración de índices. Posteriormente vamos a hablar de un caso muy particular que hemos desarrollado a nivel local, que se llama Índice de Desarrollo Local, Social, y finalmente de uno que acaba de nacer, el Índice de Bienestar de la Niñez y la Adolescencia, que en el Costa Rica ya lo llamamos CELIBINA. La siguiente, por favor. Las etapas dentro de lo que es la formulación y el desarrollo de índices son básicamente 3. En primer lugar, me tengo que preguntar qué voy a entender, para qué quiero este índice, qué me va a medir este índice. En un primer momento, pues esa es la fase de conceptualización. Sin embargo, nada hago con la conceptualización si no tengo información relevante que me pueda sintetizar el fin último de esta. El procesamiento de información va a ser vital a la luz de la disponibilidad de datos que yo tenga. Y finalmente, bueno, ya tengo eso, ahora sí, voy a calcular, pero no solo calcular, sino también validar, tal y como nos decían en la mañana, uno de los procesos fundamentales es la parte de validación. La siguiente, por favor. En términos de lo que es el índice de desarrollo social, la ley de Planificación Nacional 5525 le indica al Ministerio de Planificación, entidad para la cual yo laboro, la obligación de que se brinde un diagnóstico actualizado y prospectivo de la realidad del país. Para esto, el Ministerio de Planificación debe darle un seguimiento cada cierto tiempo a un grupo de indicadores, dentro de los cuales el índice de desarrollo social destaca. También el índice de desarrollo social ha llegado a ocupar un lugar importante en términos de asignación de recursos del presupuesto de la República a nivel de partidas específicas. ¿Cuánto le vamos a dar a cada uno de los 81 cantones? Va a depender del grado de desarrollo que tenga ese cantón. La siguiente, por favor. Vamos a ver.
Bueno, también hay otro tipo de legislación que indica que es necesario contar con información para distribuir recursos para el mantenimiento y construcción de las carreteras en el país, así como una herramienta. El índice de desarrollo social te constituye también como una herramienta a fin de estimular la asignación de recursos humanos. Si queremos más docentes en las áreas más deprimidas desde una perspectiva de desarrollo social, podemos darles un incentivo, y ese incentivo va a estar en función del nivel de desarrollo. Entonces, en Costa Rica tenemos un incentivo para los educadores que laboran en áreas de menor desarrollo relativo. Además, y esto es fundamental, no hacemos nada con tener un índice si el apoyo político no está. Tenemos que tener la certeza de que una vez que calculamos un índice, establecemos una metodología y damos un seguimiento, el apoyo político va a ser una condición que va a estar siempre fundamentada y siempre a la par del cálculo. O sea, el ejercicio académico de construir un índice, perdón, es sencillo, no es tan complicado, pero ¿para qué lo vamos a querer y para qué va a servir? Es fundamental. No nos podemos quedar únicamente con los estudios en el papel. La siguiente, por favor. Bueno, en la parte conceptual, ¿cómo estamos entendiendo nosotros la anterior? ¿Cómo entendemos nosotros el desarrollo social? Para nosotros el desarrollo social es el proceso que busca mejorar la calidad de vida de la población mediante una sociedad más igualitaria, participativa e inclusiva, que permita garantizar un incremento en los niveles de bienestar entre los diversos grupos sociales y áreas geográficas en un marco de respeto y promoción de derechos humanos. Ahora, ¿cómo vamos a tratar de marcar esto en términos de lo que es los datos estadísticos? La siguiente, por favor. Partimos de la definición que nos brinda CEN, ¿verdad? Para CEN el desarrollo social o el desarrollo humano es el proceso de ampliación de las opciones que tienen las personas y mejora de las capacidades humanas. Es decir, la diversidad de cosas que las personas pueden hacer o hacer en la vida. Un concepto de lo que son las libertades. ¿Qué puedo yo en mi libertad, como usuario de mi libertad, hacer y no hacer? Este índice entonces enfoca el desarrollo partiendo de 4 dimensiones. La dimensión económica, que enfatiza el derecho que tiene toda persona a un nivel de vida digno. La dimensión de salud, el derecho a una vida larga y saludable. La educativa, el derecho a tener o poder accesar una educación, y no solo una educación de calidad. Y finalmente la participación ciudadana, que es una de las esferas que se ha comentado también como elemento del bienestar subjetivo en estas sesiones anteriores. ¿Y esto para qué? Bueno, el fin último de la elaboración de este índice va a ser implementar políticas con la finalidad de cerrar brechas. Ese va a ser el objetivo último. Siguiente, por favor. Bueno, tal y como ya lo ilustré, es el índice lo calculamos a partir de 4 dimensiones y lo utilizamos para definir áreas de mayor y menor desarrollo relativo. La definición de estas áreas va a servir como apoyo a los políticos y a la legislación existente para asignar recursos, tanto humanos como financieros. Otro aspecto que destacan en el actual Plan Nacional de Desarrollo que se acaba de presentar el día 17 de este mes es que incorpora acciones de política en particular utilizando este índice de desarrollo social. O sea, aquí ya no estamos hablando del índice que se calcula y se queda en el papel, no. Los planes y las acciones de diferentes instituciones, como vamos a ver más adelante, están en función
de lo que me está brindando el índice de desarrollo social. Además, tenemos que sirve, como ya lo dije anteriormente, como una herramienta para asignar y orientar los recursos del Estado hacia las áreas geográficas con menores niveles de desarrollo. La siguiente, por favor. Bueno, el índice tiene una característica que es importante destacar. Es un índice que es ya abuelo, ¿verdad? Estamos hablando que su cómputo inició con un concepto a nivel censal en el año 1973, se replicó con datos censales en el año 84. Posteriormente se utilizaron estadísticas administrativas anuales para implementarlo y ya como estadística administrativa empieza un cálculo en el año 99. Y es a partir de ese año que las instituciones empiezan a hacer un acervo de estadísticas anuales de indicadores relevantes para el cálculo del índice de desarrollo social. No nos quedamos con los datos a nivel de censo, sino que tratamos de estructurar las variables requeridas para el cálculo del índice en función de la disponibilidad de información anual de entes a nivel administrativo. El recálculo del índice se hace alrededor de cada 6 años aproximadamente, y eso es importante. Para cada dimensión se elabora un índice en particular, la dimensión económica, la dimensión educativa, donde el distrito o el cantón que tenga un mayor nivel tiene el puntaje de 100 y el de menor, pues el puntaje de 0. Se estandariza luego y se suman los índices. La siguiente, por favor. El tercer paso, la validación del índice de desarrollo social. Se hizo en esta oportunidad empleando el índice de necesidades básicas insatisfechas del censo. La correlación que mostró con este índice de necesidades básicas insatisfechas fue bastante elevada. A nivel distrital, menos 0.87 y a nivel cantonal, menos 0.77. Ahí tenemos entonces un indicador de validación importante. Y en el caso de confiabilidad se utilizó el alfa de Cronbach, que indica una correlación bastante elevada, lo cual muestra una confiabilidad que no se puede calificar menos que de excelente. Siguiente, por favor. Este es el mapa de Costa Rica cuando observamos los distritos. Costa Rica posee 477 distritos, sin embargo vemos asimetrías. Y aquí es uno de los aspectos más importantes que yo quiero destacar en el marco de esta exposición. El bienestar o el desarrollo no podemos verlo como un todo a nivel nacional. Hay que enfatizar en la diferencia de la localía. La siguiente. El rectángulo que vemos negro en el centro del mapa de Costa Rica corresponde al área metropolitana, a la gran área metropolitana. En ella viven alrededor del 55% de la población y es un 2.1 del territorio nacional. Es un área bastante reducida, sin embargo, agrupa una gran cantidad de población. Los niveles de desarrollo son relativamente o comparativamente menores en las áreas fronterizas. La siguiente, norte, sur y Caribe. La siguiente, esos tres, así, quedémonos por favor. Las áreas que están con marcación de negro, vemos que son otra Costa Rica. Es un ámbito que podemos valorar como una Costa Rica diferente a la que vemos en la gran área metropolitana. El área fronteriza norte, que con Nicaragua, el área fronteriza sur con Panamá y el área del Caribe. Por favor, ahí quedémonos. Sin embargo, si nos vamos al área del Pacífico, encontramos la península de Nicoya y el área o la región que llamamos nosotros Pacífico Central ya tiene una diferencia marcada. Ya hay áreas que tenemos con una coloración verde claro oscuro que corresponden a los quintiles cuarto y quinto del índice de desarrollo social,
O sea, conforme nos vamos alejando, conclusión, conforme nos estamos alejando del centro del país, el nivel de desarrollo local desmejora. Sin embargo, si el alejamiento es hacia el este, tenemos una mejora relativa. La siguiente. Ahí vemos entonces a nivel de regiones en términos específicos. Otra vez, por favor. Estas son, en términos numéricos, los datos que vamos a obtener si realizamos los cálculos estadísticos. Tenemos la región central, que tiene los valores máximos y mínimos del índice de desarrollo social, pero con un promedio de 67, o sea, un promedio bastante bueno. Las regiones Chorotega y Pacífico Central, que se parecen bastante, que corresponden a las que vimos hacia el oeste, del país, y finalmente la fronteriza norte, sur y lo que es el Caribe. Estas tres áreas son otro mundo por aparte. ¿Ok? Continuamos, por favor. El 60% de los distritos se ubican en quintiles con desarrollo más favorable. Concentran el 2.1, tal y como lo dije anteriormente, del territorio nacional, fundamentalmente en la región central. El mapa refleja la heterogeneidad persistente en el desarrollo social del país. Los distritos con valores más bajos se localizan en las áreas fronterizas norte y sur. Asimismo, evidencian las diferencias en los valores alcanzados por los distritos cuando el alejamiento de la ciudad capital se incrementa. Y los distritos con alto desarrollo social incluyen la gran área metropolitana y ciertas áreas al noroeste del país. La siguiente. El índice de desarrollo social y el Plan Nacional de Desarrollo. Aquí tenemos un conjunto de acciones ya aterrizadas en términos del Plan Nacional de Desarrollo que están contemplando dentro de su formulación y seguimiento el empleo del índice de desarrollo social. Sigamos. El índice de bienestar infantil, tal y como lo dije al principio, está calculado, está recién nacido prácticamente, lo calculamos para el año 2013. ¿Y por qué se hizo? Bueno, UNICEF necesitaba un apoyo del Ministerio de Planificación en términos de cuantificar el nivel de bienestar de la niñez y adolescencia en Costa Rica. Y nos vino a hacer el requerimiento. Mideplan con mucho gusto respondió a ese requerimiento y dijo, bueno, pero no solo hagámoslo a nivel cantonal, hagámoslo a nivel distrital. Y utilizamos datos del censo del año 2011 para empezar a conceptualizar lo que es el bienestar. La siguiente. Sigamos. La siguiente. Ahí. Aquí partimos entonces de un enfoque diferente. El bienestar de la niñez del niño abarca la calidad de vida en un sentido amplio. Se refiere a las condiciones económicas, las relaciones entre pares, que es algo fundamental, los derechos políticos y las oportunidades para el desarrollo. Ese es el concepto que empezamos a definir para el cálculo del índice de bienestar de la niñez y la adolescencia. La siguiente, por favor. Nos hablaba la señora Lugo de la parte de la multidimensionalidad en los índices. Bueno, aquí trabajamos con 35 indicadores a nivel censal, 11 subíndices y 3 dimensiones. Y las dimensiones fueron la de condiciones materiales, tal y como lo estamos recalcando en varias oportunidades para la medición también del bienestar subjetivo, los procesos de formación. Si uno no se educa, no puede mejorar su nivel de bienestar, tanto subjetivo como objetivo. Y el entorno del hogar y del ingreso. La siguiente, por favor. Bueno, ahí tenemos el diagrama, podemos continuar. Y la otra. También se hizo un abordaje diferenciado por grupos de población. No solamente consideramos de 0 a 17 años, sino que trabajamos con infancia, niñez y adolescencia. Entonces tenemos 3 índices en particular para 3 objetivos de política para poblaciones específicas según grupos de edad. Y en la parte de la validación, seguimos por favor, tenemos varios criterios que se emplearon mediante lo que es
Índice de necesidades básicas insatisfechas, un criterio experto, se entrevistó a algunos expertos en el tema, y la parte del análisis de confiabilidad. Seguimos, por favor. Aquí tenemos el IBINA del año 2013 para el grupo de edad de 0 a 17, que muestra un comportamiento muy similar al que estamos observando en el caso del índice de desarrollo social. Siguiente, por favor. La siguiente. Los mayores niveles de bienestar se concentran principalmente en la gran área metropolitana, mientras que en el resto del territorio nacional se presentan en zonas específicas del noroeste y oeste. Lo anterior ha tenido repercusiones en los procesos migratorios hacia zonas más urbanas, especialmente hacia el centro del país. La siguiente. El objetivo de mediano plazo para la elaboración de este índice es contar con una perspectiva de momento acerca del bienestar de la niñez y la adolescencia. Sin embargo, ¿cuál es el desideratum? El desideratum es tener una visión panorámica de esta Costa Rica del año 2013 en términos del bienestar de la niñez, que nos permita, a partir de estadísticas administrativas, poder contar con un seguimiento, de manera más periódica para aportar a esta población tan vulnerable como lo son los niños y las adolescentes. Básicamente, la siguiente, y de parte de mí y con todo el afecto del mundo, realmente les deseo, como decimos en mi país, que estén pura vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Olegario. Ahora tendremos una presentación a dos voces. El dúo lo forman Ana Cristina Reynosa González y Maripaz Herrera Domínguez. Son fundadoras de Soy Emprendedora AC. Actualmente cuentan con su propia firma de Agencia para la Transformación Social y Económica. Se dedican al desarrollo de modelos educativos para emprendimientos, empresas familiares y MIPYMES. Coautoras del primer modelo en México de emprendimiento desde la ciencia del bienestar subjetivo en Puebla, Oaxaca y Jalisco. Ahora les daré una breve reseña de la vida de cada una de ellas. Maripaz Herrera Domínguez es contadora pública con maestría en Administración de Empresas Industriales por la Universidad Iberoamericana, con estudios de especialidad en finanzas, diplomados, evaluación de proyectos, género y políticas públicas, psicología positiva y calificaciones como consultora de MIPYMES, felicidad en el trabajo, economía social, incubación de empresas, formación de innovación, desarrollo de habilidades del pensamiento, planeación estratégica, liderazgo, alta dirección, gobierno corporativo, desarrollo del talento, certificada por universidades y organismos nacionales e internacionales. Es coaching, consultora, conferencista y capacitadora en temas de desarrollo empresarial, de MIPYMES, emprendimiento, mujeres emprendedoras, finanzas personales, bienestar, incubación de empresas microfinancieras y bancos comunitarios. En tanto que la licenciada Ana Cristina Reynosa González es licenciada en Mercadotecnia por la Universidad Iberoamericana de Guadalajara y TESO, con estudios de especialidad en el área empresarial de dirección de mercados, simuladores de negocios, formación de instructores, capacitación, comercio exterior y planeación estratégica. Ha participado como instructor y consultor certificado, así como la implementación de programas en los 3 órdenes de gobierno: asesora de proyectos de innovación, inteligencia de mercados, diseño y desarrollo de productos, internacionalización comercial y productiva, y ha participado en consejos consultivos de diversas asociaciones y empresas a nivel tanto públicos como privados. Así, Maripaz, Ana Cristina, por favor. Bueno, pues muchas gracias a aquellas personas que tuvieron a bien en invitarnos. Y nos toca una parte a Maripaz y a mí padrísima, que es la parte de compartir con cada uno de ustedes los resultados que hemos estado viviendo en los últimos 3 años de aplicar el tema de bienestar subjetivo en el emprendimiento. Tenemos la fortuna de haber elaborado el primer modelo de emprendimiento en México desde la ciencia del bienestar subjetivo. No, ¿sí está funcionando esto? ¿No está funcionando? Ok. Para comentarles un poquito acerca de esto, los antecedentes del panorama en México es
tanto Maripaz y yo tenemos más de 20 años en temas de emprendimiento. Maripaz en la parte de Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, y su servidora aquí en Jalisco, en la parte del norte del país, Coahuila y Durango. Hace 3 años tuve a bien mudarme a la ciudad de Puebla y fue donde Maripaz y yo empezamos esta aventura de empezar a vivenciar. Aquí me encanta que hay muchísimos académicos y doctores. Nosotros no somos investigadoras, pero sí somos vivenciadoras. Y entonces, a través de este modelo de emprendimiento, nos dimos a la tarea de ver qué es lo que estaba pasando en este país. Bueno, obviamente tenemos que ver un poco de cifras y vámonos a la parte de ocupación y desempleo que hay ahorita en el país. Y de la población económicamente activa en México, que son 52 millones de habitantes, imagínense ustedes que 2.7 millones de habitantes están desocupados actualmente, 40% mujeres, 60% de los hombres. La informalidad y el desempleo es otra cosa que nos preocupa en los países del norte, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, vemos unas tasas de desocupación que llega casi hasta el 6%. Y la informalidad, en la otra parte, en los estados del sur, en la parte de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, llegan casi hasta un 80% el desempleo. Entonces, cifras de desempleo e informalidad nos preocupan. De estas empresas que logran establecerse, imagínense ustedes, Margarita Tarragona estaba asustada con este dato, que casi el 95% de las empresas son micro y pequeñas en México. Estas empresas que generan alrededor en promedio de 5.4 empleos, estas empresas familiares tienen grandes desafíos y uno de ellos es alinear el interés de la familia a los objetivos del negocio. Si esto no fuera un gran problema, imagínense ustedes que además estas empresas que pasan y logran pasar a esta parte de la catafixia, solamente el 30% alcanzan una segunda generación de estas empresas familiares. De este 22% que logra pasar, estamos hablando que solamente un 10% pasa a una cuarta generación también. Entonces, esa es nuestra realidad ahorita. Pasamos a la siguiente. Y en esta realidad de emprendimiento, o sea, ¿esto sirve o nada más le estamos picando así nomás porque? Ok. Porque uno se siente más seguro cuando le pica a este aparatito. Entonces, ¿cómo llega a emprender la población? Cuando la gente llega, yo alguna vez apoyé aquí en Jalisco el FOJAL, el Fondo de Jalisco que trabaja a través de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, y me acuerdo que llegaba la gente y decían, oigan, que aquí prestan, y nosotros apoyábamos a Nacional Financiera en ese tiempo en programas federales y a la Secretaría de Economía. Sí, aquí prestamos. Pues vengo por mi dinero, ¿no? Quiero emprender y poner mi negocio. Muy bien, ¿qué quieres poner? No sé, ¿cómo qué me recomiendas? No, a ver, así no podemos llegar. La generación de nuevos emprendedores o de desarrolladores de negocios actualmente en México llegan pidiendo dinero, diciendo, sabes que no sé, no puedo, sin esperanza, por favor, que alguien me resuelva, y completa y totalmente desmotivados. Ante esto, encontramos por otro lado unas políticas públicas, federales, estatales y municipales, con unos intentos desarticulados. ¿Y esto qué quiere decir? Que de repente llegaban banderas rojas, verdes, amarillas o la que fuera y generaban diferentes intentos de apoyar el emprendimiento. Estaban desarticuladas, estaban sin seguimiento, sin medición, costosas. Y entonces, en esta nueva carrera de apoyar nosotros el emprendimiento, teníamos que pasar de ese desempleado informal que tenía una idea de negocio, hacerlo un buen emprendedor con un proyecto de inversión y que además fuera una empresa exitosa, económicamente viable y articulada. ¿Nos pasamos a la siguiente? ¿Qué se está haciendo en México en base a esta realidad? Estamos generando este primer modelo de emprendimiento, ¿le damos?, en México a través del bienestar subjetivo. Y no es otra cosa
que acompañar a cada uno de las participantes que llegan a pedir algo, a generar su propia riqueza emocional y económica. Esto es, a través de un modelo de emprendimiento, necesitamos cada uno de nosotros tener en igualdad de importancia un tema de bienestar subjetivo. Y a través de tu mejor yo posible, tu bien ser, donde vas a potencializar lo mejor que tienes, generar tu bienestar, que no es otra cosa más que tus relaciones laborales, afectivas, familiares, y eso lo vamos a traducir en un bien común y va a impactar no solamente económicamente a tu persona y en cuestión de felicidad, no solamente a tu mejor yo posible, sino a tu familia, tu negocio y tu comunidad. Vamos ahora a través de este video a ver qué es lo que están haciendo realmente o qué es, cómo vivenciaron las emprendedoras en un primer programa piloto allá en Puebla. Corre video. La que le vamos a presentar es una excelente oportunidad para las mujeres poblanas de pensar en su futuro y lograr salir adelante. Ellas son mujeres con ganas de salir adelante, no solo económica, sino también emocionalmente. Maite es una de las 40 poblanas que tomaron el diplomado de emprendedoras Genera tu propia riqueza emocional y económica. En 4 meses logró cambiar totalmente su vida y emprendió un negocio que hoy va viento en popa. Yo fui por lo emocional porque como que traía ciertas inseguridades, ciertos miedos, ciertos temores, algo de depresión, y fue así que yo decidí entrar al diplomado. Pero realmente ha rebasado mis expectativas porque no nada más abarcaron la parte emocional, sino también la parte financiera, económica. Yo descubro que disfruto mucho haciendo jabones y en este proceso del cuidado del ser humano, pues se me vino a la mente de hacer unos jabones artesanales, 100% naturales, orgánicos. Poco a poco Maite se ha abierto las puertas en el mercado hotelero, tanto que ahora piensa en llegar hasta Europa. Ahorita el mercado que estamos tratando de abarcar es el de hoteles boutique, también la venta individual, y esperamos en un futuro pues internacional nuestro producto, y como que el maya nos identifican mucho en México. Se trata de un diplomado que se rige por un modelo único a nivel nacional, basado en el desarrollo humano y de negocios. El objetivo es conseguir el bienestar y estabilidad emocional para cumplir sus metas. Generalmente las personas emprenden en función a ver qué negocio puede pegar, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros hacemos a través de la metodología es que las mujeres identifiquen cuáles son sus talentos, cuáles son sus fortalezas, sus virtudes, qué es lo que dominan y sobre todo qué es lo que les apasiona hacer, y a partir de ahí que ellas emprendan un negocio. Se integran conceptos como el optimismo, la capacidad de sobreponerse a las adversidades, el perdón, el sentido de vida y la espiritualidad, a la forma de vida y a la generación de riqueza. Nos hemos dado cuenta que al momento de emprender, sobre todo las mujeres, nos perdemos en el se fue, en el me dejó, en el mi hijo está enfermo, y partimos de lo que no tenemos. Este modelo parte de lo que sí tenemos. Pierdes el rumbo totalmente. Entonces crees que no posees lo que necesitas para salir adelante. Y en realidad no es que no lo poseas, perdiste el rumbo. Y esto para mí fue lo rico del diplomado. Encontré el rumbo. A raíz de este cambio en la vida de estas mujeres, se generó un 40% más en las ganancias de sus negocios. El diplomado inicia este lunes. Para mayores informes puede comunicarse al 2223 62 20 eso es en Puebla, así es que no hablen. Instalaciones de 5 Radio ubicadas en la colonia Las Hadas. Con imágenes de eso fue, Frontera, Montserrat Navedo, eso fue un pilotaje hace 2 años en Puebla. Y el día de hoy, volvemos a la presentación, por favor. Y fue un pilotaje que era nada más exclusivamente para mujeres. El día de hoy es para hombres y mujeres. Una señora tuvo a bien llevar a su hijo y después a su marido, y después se convirtió en algo que fue de mujeres, ahora a empresas familiares, a mujeres, a hijos, a hermanas.
y de un Soy Emprendedora pasamos a un modelo mucho más completo. Pasamos a la siguiente. Nosotros lo que hacemos es instruir agentes de transformación, los cuales a través de una metodología completamente experiencial, completamente lúdica, hacemos en un programa de 96 horas presenciales y 32 horas en actividades de casa, que las personas, le damos más adelante, que las personas a través de herramientas online aprendan haciendo casos prácticos en cada una de nuestras sesiones, tanto de desarrollo humano a través de la psicología positiva como de desarrollo de negocios. Empezamos con técnicas de meditación de 3 minutos de mindfulness, que no es otra cosa más que concentrarnos en nuestra respiración, y que nos dan todo un sistema, todo un modelo de aprendizaje que va dirigido el día de hoy no solamente a mujeres, sino a todas las personas que estén dispuestas y con deseos de emprender y tengan más de 18 años. Muy bien, bueno, pues muy buenas tardes. La verdad es que Cristina y yo esta tarde, noche, estamos muy agradecidas y queremos dar las gracias, bueno, pues a quien fue nuestra mentora, maestra, guía, gurú, Margarita Tarragona, y por supuesto a Gerardo Leiva, que ha acompañado todo este esfuerzo, a Mariano Rojas, y bueno, a todas las personas que han hecho posible este proyecto. Estamos muy emocionadas. Y bueno, esta es la guía que hemos desarrollado, que tiene alrededor de 600 páginas, y esta es la ruta, lo que hoy le estamos compartiendo es la ruta del emprendedor. Yo quisiera hacer con ustedes un ejercicio muy breve. Imagínate que hoy, esta tarde, ¿verdad?, estás en búsqueda de empleo, que posiblemente tienes 25 años, 30, 40, o a lo mejor va a empezar tu jubilación, o a lo mejor eres jefa de familia, o eres padre de familia y no tienes empleo, y posiblemente tenga algún tiempo que llevas sin encontrar esa posibilidad de trabajo, ¿no? Lo que nosotros vivimos a través de mucho tiempo es que las personas llegan en un proceso de desgaste, de falta de autoestima, de falta de seguridad en sí mismas, en donde no ubican una oportunidad de emprender. Y es así como durante todos los años de experiencia que encontramos, que vimos, que fuimos registrando, es que hacer un plan de negocios no resuelve una situación de viabilidad económica. Cuando nosotros tuvimos el acercamiento con disciplinas como la psicología positiva, la neurociencia y evidentemente con la experiencia que traemos en el área de negocios, nos dimos cuenta que podríamos articular de una forma muy natural los temas, y es por eso que, bueno, desarrollamos lo que le llamamos hoy la ruta del emprendedor. Préstame el control, amiga, porque alguien tiene que tener el control y bueno, pues uno tiene que psicológicamente, la anterior, por favor, la anterior. Entonces, esta es la ruta, es un programa de 96 horas que se vive a través de 4 meses y como dijera Sonia Lubomirsky, en 3 meses podemos cambiar estructuras de pensamiento, hábitos que nos lleven a ser una mejor persona. Y entonces, bueno, empezamos con el primer ejercicio, el sueñógrafo, que las personas nos imaginemos, nos creamos un mundo de 3, de 5, de 10 años, cómo nos imaginamos nuestra vida. Lo que tenemos al final, ¿verdad?, de toda esta ruta en donde ustedes ven que los temas de talentos, felicidad, emociones positivas, Sonia Lubomirsky, Bárbara Fredrickson, Martin Seligman con el tema de PERMA, por supuesto Mijael Csikszentmihalyi sobre el tema de florecimiento humano, Caroline Miller, nos acompañan en sesiones lúdicas prácticas en donde vamos aterrizando las herramientas de la psicología positiva de una forma experiencial, mi persona, mi familia, mi negocio, de una forma maravillosa en donde las personas vamos aprendiendo poco a poco. Le regresamos a la anterior, por favor. Y otro tema, la ruta gris, es la ruta convencional del tema del emprendimiento. Si ustedes van a hacer un plan de negocios, se van a identificar que, bueno, empiezan con una idea posible de mercado. Nosotros estamos empezando este primer momento, esta primera sesión
con los emprendedores que pueden tener o no tener negocio, con un tema de finanzas personales. A ver, vamos a hacer presupuestos, a ver, vamos a identificar cuáles son tus gastos hormiga y un tema fundamental, el proyecto de vida en pareja. ¿Qué compatibilidad financiera tienes con tu pareja? ¿Tienes un proyecto financiero o simulas que tienes un proyecto financiero? Porque ahí hay mucho desperdicio de recursos, etcétera. Sí, estoy perfectamente entendida que voy en el tiempo. Creo que sí, ¿verdad? Ok, no se preocupen, yo termino, ok. Y entonces, bueno, vamos entrelazando todos estos temas y después lo más importante es que el tema del emprendimiento es en función a los talentos, las fortalezas, las experiencias que tienen las personas para emprender. En todos los años de experiencia que nosotros vivimos es que las personas emprenden en función a ver qué negocio me deja más dinero, y no hay negocio, no hay energía que aguante cuando tú no estás emocionado, apasionado, apasionada por ese negocio. Entonces, por eso lo importante de partir de tus talentos. ¿Qué te gusta? ¿La salsa? Bailarla, hacerla, ¿cuál es tu talento? Y en función de eso emprender. Ahora sí pasamos a la siguiente, si me hacen favor. Este es el contenido de desarrollo humano. La siguiente, por favor, este es el contenido de desarrollo de negocios. Pasamos a la siguiente. Y bueno, tuvimos la fortuna de estar experienciando este modelo del 2012 al 2014, tenemos impactos y bueno, aquí tenemos la evaluación, la valoración, la medición que hacemos de este programa, que es la primera política pública que tiene en el área de negocios una medición de impacto con el VIARE que ustedes saben que emite el INEGI. Bueno, son esos indicadores con impactos en salud, economía, bienestar. Es un programa, es un diplomado que tiene los registros de autor, diplomado y derechos ante la Secretaría de Educación Pública. Pasamos al siguiente, la siguiente, por favor. Y bueno, los resultados, son 130 emprendedores, en donde el 60% son hombres, el 40% mujeres, y bueno, aquí queremos felicitar al gobierno de Jalisco, porque a través del FOJAL ha iniciado un ambicioso programa de formación de emprendedores, y en marzo estaremos concluyendo nuestra primera etapa, que son 500 emprendedores. Este programa, para los que son financieros, para los que están en este tema de emprender, se da este programa antes de que inicie, antes de que se les dé un crédito. Entonces, la premisa es de que disminuya los niveles de riesgo de cartera, ¿verdad? Y evidentemente incremente los niveles de éxito en el negocio. La siguiente, por favor. Participación por sexo, ya lo dije. La siguiente, por favor. Estado civil, 40% casados, 60 solteros. La siguiente, escolaridad. Aquí ustedes van a ver un índice, un nivel alto de escolaridad en nivel de licenciatura, que es del 68%, que corresponden a los estados de Puebla y Tlaxcala, de Puebla y de Jalisco, porque son ciudades en donde la oferta educativa es muy alta y se registra este dato. La siguiente, por favor. Los indicadores en salud, ustedes ahí los tienen, cómo se incrementó el hábito de meditación, disminuyó el nivel de angustia. La falta de energía también fue algo que disminuyó, y su satisfacción con salud al 79%. La siguiente, los indicadores en negocios y economía, si las personas reportaron, si se sienten más capacitados, se incrementó en un 88%, identificación del nivel de inversión, al final del proceso sabían perfectamente para qué iban a dedicar su crédito o la inversión total del proyecto. En la mayoría, hasta el 88% tenían clara una idea de negocio en función a sus talentos, y su satisfacción económica se incrementó al 79%. Tenemos datos muy interesantes en donde contrastamos hombres y mujeres, no nos da tiempo, pero están disponibles. La siguiente, por favor, y es bien interesante lo que a las mujeres nos hace felices y a los hombres en cuanto a negocios. El siguiente punto tiene que ver con satisfacción con la vida, que se incrementa en 48%, vida afectiva 46%, vida familiar 63%, vida feliz 68% y satisfacción actual con mi negocio de un 0 a un 80%. La siguiente, por favor. Y bueno, el tema aquí está, estos son algunas palabras que fuimos registrando durante el proceso de cómo las personas se iban sintiendo, y hay un proceso de transformación.
impresionante en cuanto a los aspectos cualitativos y cómo cada una de las personas se empieza a registrar en sus estados de ánimo, en su seguridad, en su autoestima, en su percepción con respecto a los clientes. Evidentemente estamos hablando de esperanza, de optimismo, de resiliencia, en donde todos estos temas pues tienen muchísimo que ver en esta ruta de emprender, en donde ustedes saben que en un país, como lo comentaban hoy en la mañana, en donde la burocracia, el mercado leonino, bueno, pues son variables ahí importantes, en donde los emprendedores, bueno, necesitamos desarrollar ciertas habilidades, ciertas capacidades. La siguiente, por favor. Y para concluir, los impactos. Es el primer diplomado en México que tiene una medición de impacto a través del instrumento del BIARIE, del INEGI. Hay un proceso de autoconocimiento en estas 96 horas, en estos 4 meses, en donde hay un autoconocimiento en recursos personales que me ayuda a tomar mucho más confianza en mí mismo. Me hago cargo entonces por los temas que se ven de mi salud, de mi estado emocional, de mi situación familiar. Como hemos visto, lo que más nos importa son nuestras relaciones familiares y a través del modelo y de las prácticas vamos rescatando de tal forma, ustedes no lo van a creer, pero reconciliamos hasta lo irreconciliable. Es decir, las personas empiezan a darse cuenta de que pues hay relaciones tóxicas y empiezan a recuperar sus matrimonios, la relación con sus hijos, y eso es verdaderamente maravilloso. Evidentemente se hacen cargo de su situación económica y digamos que en términos de las herramientas de la psicología positiva, bueno, pues aplicamos PERMA, Flow, talentos, fortalezas del carácter. La siguiente. Y por supuesto hay un desarrollo de las fortalezas psicológicas en autoconfianza, optimismo, con una definición de metas, mejorando la comunicación cuando son empresas familiares, la cultura financiera y bueno, hay una plataforma que va generando confianza para generar pues lo que hoy necesitamos en México, que precisamente son alianzas estratégicas y encadenamientos productivos. Podemos decir que este modelo es la semilla para una transformación social, económica y nos vamos a la última, por favor, disculpen. ¿Quién se puede sumar? Bueno, desarrollo social, desarrollo económico, la Secretaría de Educación Pública está muy interesada en el modelo, institutos de jóvenes, institutos de mujeres y bueno, y otros países que tenemos contacto ahorita hemos tenido en los últimos meses contactos con otros países interesados en el modelo. Y la siguiente, por favor. Y bueno, pues yo dejaría hasta aquí mi participación, nuestra participación, y agradecemos muchísimo nos hayan escuchado y pues muchísimas gracias. Bien, pues así concluimos esta visita a la cocina del bienestar, donde Charles tuvo a bien decirnos la receta, 28 ingredientes, nos dijo también de las proporciones y del método, nos dijo algo muy importante, no hay que esperarse a tenerlo todo para empezarlo a cocinar, debemos ir desde ya en esto del bienestar. Algo muy interesante es que delineó a uno de los actores claves para que la receta funcione y es al chef. Desafortunadamente puso un perfil muy bueno, pero no nos dio nombres y de ese tipo de chefs por este lado estamos muy urgidos. Después José organizó la cocina, casi nos dio un diagrama de flujo, lo que significa que viene de Monterrey, y propuso una revolución más o menos prudente. Se le ocurrió en México proponer que primero va el conocimiento que el plan. Eso verdaderamente es una revolución. Aquí somos especialistas en hacer plan, aunque no sepamos de qué se trata. Y añadió algo muy importante a lo que Charles ya puso en la receta. Sería bueno, dijo, considerar a los comensales para que nos dijeran qué es lo que quieren comer. Después Olegario enmarcó la cocina en una situación institucional y tomándole la palabra a José, nos dio el perfil de algunos comensales que él conoce en Costa Rica de distintas edades y con distintas necesidades, y no solo para preguntarles lo que quieren, sino ya sabe lo que necesitan, que tiene que ver con los ingredientes que Charles muy bien delineó. Así que Olegario llegó hasta
ese punto. Y bueno, después Maripaz y Cristina nos presentaron a alegres clientes de este restaurante que con gran provecho consumieron la cocina hecha a base de bienestar, calculado con las dosis adecuadas de bienestar subjetivo. Si esta cocina la pusiéramos en práctica en Jalisco y tomando en cuenta las mediciones que hace la organización que dirijo, Jalisco Cómo Vamos, lo que aquí nos están pidiendo los potenciales clientes de este bienestar en orden de importancia según el estudio del año pasado es trabajo, economía personal, salud personal y seguridad. Después alguna otra lista, pero esos 4 platillos son muy importantes para la dieta que el bienestar en Jalisco necesita. Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por su generosidad. Buenas tardes.